Hola chicos y chicas de sexto, bienvenidos a este espacio de su clase de español. Hoy vamos a tener un temita muy chiva, muy sencillo, que es el uso de M, N, H, R y doble R. Y también pues tendremos algunas partes de ortografía como las que hemos estado estudiando previamente. Recordemos las reglas del uso de M y N. Primero, se escribe M antes de B y P. Por ejemplo, tambor, cumpleaños, combinación y comparar. Se escribe N antes de V. Por ejemplo, envío, invitar, convivencia. Llevan M al final de la palabra algunos extranjerismos y latinismos. Por ejemplo, Zoom, álbum, currículum y auditorium. Se escribe con M delante de N. Por ejemplo, alumno, amnistía. Se escribe N cuando la palabra está formada con los prefijos con, en e in. Por ejemplo, con natural e innoble. Se escribe con M antes de M. Por ejemplo, Emma o gamma. Y se escribe con N antes de una F o una V. Por ejemplo, invierno, enfermo. Y ahora vamos con los usos de la H. Recuerden que si no recuerdan mucho alguna de las reglas, anotarla para estudiar, ya que, bueno, en el caso de la M y la N, siento que es una de las reglas o una de las letras que más utilizan y que sí saben utilizar las reglas. En la H es donde encontramos algunos huequillos por ahí, ¿verdad? En la ortografía. Entonces, si hay alguna regla que no recuerdan o que ustedes saben que cuando escriben cometen ese error, entonces la anotamos para estudiarla bastante. Se escribe con H delante de los diptongos UA, UE, UI, tanto en inicial de la palabra como en posición interior o comienzo de la sílaba. Por ejemplo, huevo, hueco, huérfano, huir o cacahuate. ¿Okay? Entonces, siempre antes de esos diptongos va una H. Se escribe H delante de las secuencias IE y también IA. En posición inicial de una palabra, solo al inicio, ¿ok? Por ejemplo, hiato, hiel, hielo, hierba, hiena. Se escribe H en las palabras que empiezan por secuencias como eram, isto, ok, or y osp. Por ejemplo, hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño, hospitalización. Y aquí abajo tenemos otra que dice que se escribe con H en las palabras que empiezan por la secuencia seguida de una vocal. Por ejemplo, humanidad, humano, humilde, humillación, humorístico. Y acá tenemos algunas formas de raíces de origen griego que se escriben siempre con H. Ahí ustedes pueden poner en este momento pausa al video y leer cada uno de los significados de ellos. Y ellos son ecto, hélico, helio, ema, hepat, hepta, etéreo, hexa, hidro, hiper, hipo, homeo o homo. Entonces ahí entre paréntesis viene el significado de cada uno de ellos de estas raíces de origen griego, y también vienen algunos ejemplos de su uso, ejemplos con palabras de cómo se usa en ese caso esta letra H. Se escriben con H los verbos de uso frecuente haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, hablar, helar, hartar. Se escriben con H ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición final. Por ejemplo, jalá, hola, hurra, uy, oh, va, ¿verdad? Entonces llevan siempre H. Llevan H tras la secuencia inicial las siguientes voces: exhalar, exhausto, exhibir, exhortar y exhumar, así como todos sus derivados. Y ahora tenemos el uso de la R y la doble R. Uso de la R. Cuando presenta un sonido suave dentro de una palabra, aunque esté entre vocales. Por ejemplo, cera, María, faro.
Cuando se encuentra al principio de una palabra con sonido fuerte, por ejemplo, rima, ratón, rosado. Cuando se encuentra después de las consonantes L, N, S, B y T dentro de una palabra y el sonido es débil o fuerte. Por ejemplo, perla, sonreír, Israel, subrayar y enriquecer. Entonces en este caso usamos solo una R. En estos también solo usamos una. Cuando se encuentra antes de las consonantes B, S, C y el sonido es débil. Por ejemplo, corbata, corsario, marca. Y cuando está al final de una palabra y el sonido es débil, por ejemplo, parar, cocinar, entre otras. Y tenemos el uso de la doble R, que es cuando usamos las dos. Cuando es un sonido fuerte y está en medio de dos vocales en una palabra. Por ejemplo, terremoto, barrer, carreta. Entonces ven que tenemos vocal en el centro de las dos R's y luego la otra vocal. Siempre en medio de dos vocales va doble R. En palabras compuestas se duplica la R si el sonido inicial de la segunda palabra es fuerte. Por ejemplo, bancarrota, virreinato, superrealista, entre otras. Nunca se duplica al inicio ni al final de una palabra. Y vamos a ver algunas técnicas de las que hemos estado observando sobre nuestras fichas ortográficas en estas últimas semanas. ¿Sabías que el nombre del palito de la ñ es virgulilla? Ya no la vamos a volver a llamar el palito de la ñ. ¿Sabías que hubieron es incorrecto para detonar presencia o existencia? En este caso se debe utilizar hubo. Por ejemplo, hubo muchos invitados. Entonces ya no vamos a usar hubieron muchos invitados, sino más bien hubo muchos invitados. Antes se tildaba la O cuando estaba entre los números, por ejemplo 35 o 20. Según la RAE ya no se tilda en ningún caso. Te invito a investigar más curiosidades de nuestro lenguaje. Para Progrentis recuerden que debemos estar al menos terminando la unidad 2. Ustedes distribuyen las unidades durante estas semanas. La idea es que ustedes avancen cada semana en el espacio que indica el horario. Si ustedes no lo pueden realizar dentro del horario, porque ya sea que porque alguna razón no pude hacerlo ese día a hora, lo puedo hacer a cualquier hora durante la semana, los 45 minutos, concentrados sin hacer otra cosa mientras están haciendo Progrentis, y a los 45 minutos para que quede la evidencia de que se trabajó esa semana. Y ustedes van distribuyendo cuántas unidades van a hacer. Al 10 de mayo tenemos que tener listo hasta finalizar la unidad 8. En síntesis, 8 unidades distribuidas en 13 semanas. Entonces ahí ustedes acomodan el tiempo, eso sí, realizando siempre 45 minutos semanales como mínimo en el espacio que se indicó en el horario semanal para Progrentis. Este próximo lunes ya empiezo a revisar los avances de estas semanas anteriores para ir viendo cómo vamos a estar informando al hogar. Evidencia. Realice las páginas 47, 48, 49 y 50 del folleto de español y luego lea en voz alta el cuento El bergantín en llamas de Cari Sagot. Realizar las preguntas de comprensión lectora que se adjuntan en los recursos en la plataforma y como extra, si es algo extra, vamos a imprimir y realizar la práctica Faro que fue enviada en los recursos de la plataforma. Entonces la descargan, la imprimen, la realizan. Aquí como notita, no hay que enviar la evidencia, se van a revisar en clase el punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 4, que es extra, la práctica Faro, yo le voy a enviar las respuestas a los papás y mamás, al correo de papás y mamás para que se haga la respectiva revisión en casa. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan, punto 1, 2 y 3 lo revisamos en clase y el punto 4, las respuestas de Faro se las enviaremos a sus papás para que puedan revisar en casa y vayamos avanzando un poquito con lo que es la práctica Faro. Y esto sería por hoy, que estén súper bien, muchísimas gracias.